Secuenciar es distribuir, a lo largo de toda la etapa, los contenidos propios de cada ciclo educativo, y esto ha de hacerse para cada una de las áreas de la etapa. Puesto que el propósito de la secuencia es que cada conocimiento nuevo pueda relacionarse con otro anteriormente aprendido, los profesores han de tener en cuenta una serie de principios. Es enormemente importante, por no decir absolutamente necesario, que los profesores organicen y ordenen los contenidos de la enseñanza de acuerdo con ciertos principios, que son los criterios con arreglo a los cuales es preciso ir presentando la materia a lo largo de la etapa y a lo largo de cada uno de los ciclos de la etapa. Uno de esos principios, que es un criterio de ordenación y de organización de la materia, tiene que ver con el desarrollo de los alumnos, con su desarrollo evolutivo. Los niños y las niñas pasan por distintos estadios, distintos niveles de maduración, y solo en cada momento, en cada nivel madurativo, es posible afrontar determinadas enseñanzas y determinados aprendizajes. El caso más conocido es el caso del aprendizaje de la lectoescritura. No hay que retrasarse en este aprendizaje o en otros semejantes, pero tampoco hay que anticiparse a ellos. Hay momentos óptimos en los que estos aprendizajes han de ser abordados. Un segundo principio y criterio es el de atender a la lógica interna que tienen las distintas materias, o mejor, las distintas áreas que a su vez se componen de diferentes materias. Hay una coherencia interna dentro de los contenidos de las áreas, hay un orden interno que está reclamado por la misma estructura de los conocimientos y de las capacidades que en estas áreas han de impartirse. Y el profesor ha de proceder de lo más simple a lo más complejo, de lo más concreto a lo más abstracto. Y finalmente hay que destacar que es conveniente que el profesor tome en cuenta cuáles son las ideas y conceptos previos de los alumnos. A menudo son ideas y conceptos parcialmente erróneos, pero es preciso arrancar de estos preconceptos que los alumnos traen a la escuela, y la enseñanza ha de consistir en una corrección y rectificación progresiva de esos conceptos, sobre todo ayudando a los niños, a las niñas, a superar la parcialidad que por lo general hay en esos conceptos y alcanzar una conceptuación más formal y también de carácter más general y de carácter más crítico. El profesorado ha de tener en cuenta el modelo de secuencia que elija. En la secuencia lineal, el aprendizaje se va desarrollando cronológicamente a lo largo de la etapa en sucesivas fases, de tal forma que solo al final del recorrido el alumno podría asimilar una panorámica general del área. Sin embargo, en la secuencia en espiral, los contenidos se desarrollan de forma cíclica y progresiva. Se vuelve cada cierto tiempo y con un nivel de complejidad mayor sobre los mismos contenidos. El equipo docente deberá lograr el máximo acuerdo acerca de las técnicas didácticas que se van a seguir. No se puede afirmar que haya un modelo único de enseñanza que fije de forma exclusiva las técnicas didácticas para lograr unos objetivos determinados. Por una parte, cada profesor posee un estilo propio que depende de su talante personal, de su formación y de su experiencia. Por otra parte, cada grupo de alumnos y cada alumno tiene distinto ritmo de aprendizaje. Además, la diversidad de cada una de las áreas de enseñanza exige metodologías distintas. Pero la inevitable diversidad metodológica que se produce en un centro educativo no puede justificar incoherencias y a veces contradicciones entre unos niveles educativos y otros, o entre las distintas áreas de aprendizaje. Aunque no haya un único método de enseñanza, no vale cualquier método. El objetivo de la educación es ayudar al alumno en el desarrollo de todas sus capacidades como persona. Para la concreción de las orientaciones didácticas en el proyecto curricular de etapa, para tomar decisiones sobre el cómo enseñar, es conveniente tener presente las ideas básicas de la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje
en que se sitúa el planteamiento curricular de la reforma y, en consecuencia, los diseños curriculares elaborados a partir del mismo. Algunas de estas ideas gozan ya de una cierta tradición entre nosotros y son ampliamente conocidas. Por ejemplo, la que señala, de acuerdo con las contribuciones de Piaget y de otros psicólogos del desarrollo, que la capacidad de aprendizaje de unos alumnos o alumnas determinados depende en cada momento de su nivel de desarrollo cognitivo. Otras, en cambio, son más nuevas o quizá menos conocidas, como por ejemplo la que, a partir de las aportaciones de Ausubel y de otros psicólogos cognitivos, postula que lo que un alumno o alumna pueden aprender en un momento determinado no depende únicamente de su nivel de desarrollo cognitivo, sino también y muy especialmente del conjunto de experiencias y de conocimientos previos, de su historia vital de aprendizaje. Porque, en definitiva, la concepción constructivista lo que postula es que cuando un alumno o alumna inicia un nuevo aprendizaje, cuando se acerca a un nuevo objeto de conocimiento, lo hace a partir de una serie de concepciones, de representaciones, de conocimientos previos. Y no solo de concepciones, representaciones y conocimientos previos, sino también a partir de una serie de afectos, de una serie de motivaciones y de intereses que son fruto igualmente de su historia personal. Son todos estos factores, conocimientos, afectos, motivaciones, intereses, los que constituyen un verdadero instrumento de lectura y de interpretación de los nuevos contenidos y de las nuevas situaciones de aprendizaje. Y son estos factores, todo este conjunto de factores, los que determinan, en último término, qué aprenderán finalmente los alumnos y cómo los aprenderán. En la medida en que los alumnos sean capaces de establecer relaciones claras, sustantivas, no accidentales, entre los nuevos contenidos y su experiencia previa, los alumnos podrán realizar aprendizajes significativos. En la medida en que estas relaciones no se establezcan, los aprendizajes no serán o serán pobremente significativos. Serán aprendizajes fundamentalmente mecánicos y repetitivos. Es conveniente, además, tener en cuenta que lo que aporta el alumno, lo que aporta la alumna al proceso de aprendizaje cuando se enfrenta a unos nuevos contenidos no son solo conocimientos, no son solo representaciones, son también afectos, son también relaciones, son también motivaciones, y que estos aspectos son parte fundamental de este instrumento de lectura e interpretación de los contenidos y de las situaciones nuevas. El proceso de construcción del conocimiento aparece de esta manera como un proceso altamente constructivo, un proceso en donde existen retrocesos, avances, bloqueos, y en consecuencia la enseñanza, desde una perspectiva constructivista, aparece también como un proceso que sigue paso a paso, momento a momento, este proceso de construcción de significados y de atribución de sentidos que el alumno realiza ante los nuevos contenidos y las nuevas situaciones de aprendizaje. Por eso, desde la perspectiva constructivista, la enseñanza debe concebirse fundamentalmente como un proceso de ajuste continuado de la ayuda que el profesor debe proporcionar a la construcción que el alumno lleva a cabo para conferir nuevos significados y para atribuir nuevos sentidos a los contenidos y a las situaciones. Es precisamente este aspecto el que lleva a decir en ocasiones que desde la perspectiva constructivista no se prescribe, no se obliga a utilizar una determinada metodología didáctica en detrimento de todas las demás. Los profesores, desde la perspectiva que estamos comentando, tenemos la obligación de utilizar todos los recursos didácticos a nuestro alcance. En ocasiones, para ajustarnos al proceso constructivo de construcción del conocimiento de los alumnos, estos recursos podrán consistir en proponerles situaciones abiertas. En otros podrán consistir en proponerles problemas a resolver. En otros podrán consistir en realizar exposiciones más o menos estructuradas. En otros aún podrán consistir en realizar demostraciones ante ellos para que puedan seguir nuestro proceso de resolución de la situación o de enfrentamiento de la situación. Pero en definitiva, casi siempre los profesores lo que tendremos que hacer para ajustar nuestra ayuda al proceso de construcción que sigue el alumno para construir significados y atribuir sentidos, los profesores tendremos que utilizar casi siempre la mayoría de los recursos pedagógicos a nuestro alcance. Otro punto a comentar, interesante a este respecto, es que desde la perspectiva constructivista no tiene sentido la vieja polémica de si es conveniente priorizar en la enseñanza el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de procedimientos o el aprendizaje de actividades.